La noche en que Badir Solís me robó la sombra, sentí por primera vez en años que mi corazón latía de verdad. No fue el miedo lo que hizo que la sangre rugiera en mis venas, sino la forma en que sus dedos rozaron mi piel cuando arrancó de mí esa oscuridad que me había estado ahogando desde que tengo memoria. En ese momento, en ese callejón olvidado de Lumina, donde las luces de neón apenas lograban penetrar la niebla perpetua, comprendí que había estado muerta mucho antes de conocerlo, y que aquel ladrón de ojos como brasas acababa de condenarme a sentir todo lo que había enterrado. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de amor más peligrosa que jamás existió en las calles iluminadas de Lumina, donde las sombras guardan los recuerdos que preferimos olvidar y donde dos almas rotas descubrieron que su conexión podía salvarlos o destruirlos por completo. Antes de que termine este relato, conocerás el precio que pagamos por atrevernos a sentir en una ciudad que vive de la negación, y descubrirás por qué los recolectores harían cualquier cosa por separarnos, incluso si eso significa borrar nuestra existencia de la realidad misma. Si alguna vez te has sentido vacío por dentro, si alguna vez has deseado escapar de tu propia mente, dale like a este video y suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios, si pudieras robar algo intangible de alguien, ¿qué sería? ¿Sus miedos? ¿Sus recuerdos dolorosos? ¿Desde dónde me estás escuchando? Todo comenzó 3 semanas antes del robo, cuando mi terapeuta, la doctora Ramírez, me dijo algo que debió haberme alarmado, pero que en ese momento apenas registré. Alessandra, tu sombra está diferente. Yo estaba sentada frente a ella en su consultorio del distrito de Cristal, ese barrio de Lumina donde los edificios reflejaban el cielo perpetuamente nublado y donde la gente pagaba fortunas por olvidar. Las paredes estaban cubiertas de espejos, una técnica terapéutica que supuestamente ayudaba a los pacientes a confrontarse consigo mismos. Pero yo evitaba mirarlos. Llevaba meses evitándolos. ¿Diferente cómo? Pregunté con esa voz monótona que había adoptado desde que cumplí 23 años, desde que la tristeza se volvió tan familiar que dejó de doler y solo quedó el vacío. La doctora Ramírez frunció el ceño, sus lentes reflejando la luz tenue de las lámparas de sal rosa que decoraban su oficina. Más densa, más oscura de lo normal, como si estuviera absorbiendo luz en lugar de simplemente bloquearla. No le di importancia. En Lumina, las sombras siempre habían sido extrañas. Esta ciudad, enclavada en las montañas del norte de México, había sido construida sobre vetas de obsidiana negra que los antiguos llamaban piedra de memoria. Decían que la obsidiana recordaba todo, cada lágrima derramada, cada corazón roto, cada momento de desesperación, y las sombras de Lumina, alimentadas por esa piedra ancestral, se comportaban de formas imposibles. Algunas personas nacían con sombras que susurraban, otras tenían sombras que bailaban independientemente de sus movimientos. Mi abuela solía decir que las sombras eran el reflejo de nuestra alma, la parte de nosotros que no podíamos fingir ni ocultar. Mi sombra siempre había sido pesada, arrastrándose detrás de mí como una capa empapada. Pero en los últimos meses había empezado a precederme, extendiéndose frente a mis pasos como si intentara advertirme de algo que mi mente consciente se negaba a ver. Quizás deberías visitar a un lector de sombras, sugirió la doctora Ramírez, garabateando algo en su libreta. Conozco uno en el mercado de obsidiana que... No, la interrumpí. Los lectores de sombras eran charlatanes, vendedores de esperanzas falsas que cobraban fortunas por decirte lo que querías escuchar. Estoy bien, pero no estaba bien.
Y ambas lo sabíamos. Esa noche caminé sola por las calles de Lumina, como hacía todas las noches desde que dejé de tenerle miedo a la oscuridad. O más bien, desde que me di cuenta de que la oscuridad exterior era menos aterradora que la que llevaba dentro. Lumina era hermosa a su manera melancólica. Las luces de neón se reflejaban en las calles mojadas por la niebla constante que descendía de las montañas. Los edificios antiguos, construidos con esa obsidiana negra característica, brillaban débilmente bajo las farolas, como si la piedra misma emanara un resplandor fantasmal. Las personas caminaban deprisa, mirando sus teléfonos, evitando el contacto visual, cada uno atrapado en su propia burbuja de soledad compartida. Yo me movía entre ellos como un espectro. Nadie me veía realmente, nadie me notaba. Era como si mi presencia fuera tan tenue que la realidad apenas registraba mi existencia. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Estaba parado bajo un poste de luz roto en la entrada de un callejón, y lo primero que noté no fue su rostro, sino su sombra, o más bien, la ausencia de ella. Donde debería haber una silueta oscura proyectada sobre el suelo, solo había luz. Como si la oscuridad lo rechazara, como si fuera demasiado brillante para proyectar sombra alguna. Nuestros ojos se encontraron a través de la calle lluviosa, y sentí un tirón en el pecho, como si un anzuelo invisible se hubiera clavado en mi esternón y alguien estuviera jalando del sedal. Sus ojos eran de un color imposible de describir, algo entre dorado y rojo, como brasas vivas en medio de la ceniza. Sonrió. No fue una sonrisa amable, y entonces desapareció en el callejón. No debí seguirlo. Cada instinto de supervivencia que me quedaba me gritaba que me alejara, que regresara a mi pequeño departamento en el 5º piso de un edificio sin elevador y me encerrara. Pero algo más fuerte que el miedo me empujaba hacia adelante. Curiosidad, desesperación, o quizás simplemente el deseo de sentir algo, lo que fuera, aunque ese algo fuera peligro. El callejón olía a lluvia y obsidiana mojada. Las paredes de los edificios se elevaban a ambos lados como acantilados de piedra negra, y la única luz provenía de una ventana rota en el 3er piso de un edificio abandonado. Mis pasos resonaban en el silencio húmedo. Él estaba esperándome al final del callejón, recostado contra la pared, con una casualidad estudiada que sugería que había hecho esto cientos de veces antes. «Alessandra Torres», dijo, y su voz era como terciopelo rasgado. 27 años, diseñadora gráfica freelance. Vive sola, no tiene mascotas, no tiene amigos cercanos. No ha sentido nada real en 3 años, 4 meses y 17 días. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabes? Tu sombra me lo dijo. Se apartó de la pared y caminó hacia mí con pasos lentos, medidos. Las sombras no pueden mentir, ¿sabías? Son la única parte honesta de nosotros. Y la tuya está gritando, Alessandra. Está gritando tan fuerte que la escuché desde el otro lado de la ciudad. Debí correr, debí gritar, pero sus ojos me mantenían clavada en el sitio, y por primera vez en años sentí algo, una mezcla embriagadora de terror y anticipación. «¿Quién eres?», logré susurrar. «Badir Solís». Se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para que pudiera ver las pequeñas cicatrices que marcaban sus manos, como si hubiera estado manipulando algo que lo quemaba. «Pero en las calles me conocen como el ladrón de sombras». «Eso es solo un mito», dije, aunque mi voz temblaba. «Una leyenda urbana que los padres usan para asustar a sus hijos». «Ah, sí». Extendió su mano y vi que sus dedos brillaban débilmente, como si estuvieran cubiertos de polvo de estrellas. «Entonces, explícame por qué no tengo sombra propia,
Alessandra, explícame por qué llevo 20 años robando la oscuridad de otros para no desvanecerme completamente. Miré hacia abajo. Era cierto. Bajo la tenue luz que se filtraba desde arriba, él no proyectaba sombra alguna. Era como si la luz lo atravesara, como si fuera menos sólido de lo que parecía. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Quiero tu sombra, dijo simplemente, pero no por las razones que crees. La mayoría de las sombras que robo están vacías, agotadas por vidas vividas a medias, pero la tuya. Tus ojos brillaron con hambre. La tuya está llena de recuerdos sin procesar, de emociones enterradas, de una tristeza tan pura que podría alimentarme durante meses. ¿Estás loco? Probablemente. Dio otro paso adelante. Pero tú también lo estás, ¿verdad? De lo contrario no estarías aquí. No me habrías seguido hasta un callejón oscuro solo porque te sonreí. Parte de ti quiere esto, Alessandra. Parte de ti quiere que te la quite. Tenía razón, y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Parte de mí deseaba que alguien, cualquiera, me quitara este peso invisible que llevaba arrastrando. Parte de mí quería sentir algo diferente, aunque fuera solo por un momento. ¿Dolerá?, susurré. No, prometió, y extendió su mano hacia mí. Pero cambiará todo. Cuando sus dedos rozaron mi mejilla, el mundo estalló en sensaciones. No fue doloroso como había temido, sino todo lo contrario. Fue como si cada nervio de mi cuerpo cobrara vida simultáneamente, como si hubiera estado dormida bajo anestesia durante años y de repente despertara. Sentí sus dedos deslizarse desde mi rostro, hacia mi cuello, y luego más abajo, hacia mi corazón, pero no estaba tocando mi piel. Estaba tocando algo más profundo, algo que vivía justo debajo de la superficie. Mi sombra se retorció bajo mis pies, alzándose como una serpiente de humo negro. Intenté retroceder, pero Badir me sostuvo con su otra mano, sus ojos clavados en los míos. «No luches contra esto», murmuró. «Déjala ir». Y entonces tiró. Sentí como algo se desgarraba dentro de mí, no físicamente, sino en un nivel más fundamental. Mi sombra se desprendió del suelo como una manta arrancada de una cama, elevándose en el aire entre nosotros. Era hermosa y terrible al mismo tiempo, un remolino de oscuridad que contenía fragmentos de imágenes. Mi madre gritándome cuando tenía 12 años, mi primer amor rompiéndome el corazón a los 19, las incontables noches llorando sola en mi departamento, preguntándome por qué no podía simplemente ser feliz como todos los demás parecían ser. Badir extendió ambas manos y la sombra fluyó hacia él como agua hacia un desagüe, enroscándose alrededor de sus brazos, subiéndose por su pecho. Esperaba verlo sonreír triunfante, pero en cambio su expresión se volvió de sorpresa, luego de dolor, y finalmente de algo que se parecía peligrosamente al miedo. «Mierda», jadeó cayendo de rodillas. «Tu sombra no debería. Está quemando». Lo observé, aturdida y extrañamente vacía, mientras luchaba contra mi propia oscuridad. Las venas de su cuello se marcaron, palpitando con luz negra. Sus manos temblaban mientras intentaba contener la sombra que ahora parecía tener vida propia, retorciéndose y luchando contra su control. Y entonces algo extraordinario sucedió. En lugar de ser absorbida completamente, mi sombra se partió en dos. La mitad fluyó hacia Badir, hundiéndose en su piel hasta desaparecer, pero la otra mitad permaneció conectada a mí, formando un hilo brillante de oscuridad que nos unía como un cordón umbilical invertido. «Esto no es posible», susurró Badir, mirando el hilo con ojos desorbitados. «Nunca. En 20 años, nunca». Pero yo apenas lo escuchaba.
porque por primera vez desde que podía recordar me sentía viva, completamente, gloriosamente viva. ¿Te está gustando esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos como este. Y cuéntame, ¿estás del lado de Alessandra o de Badir? ¿Crees que ella debería perdonarlo por robarle su sombra? Déjamelo en los comentarios. Los días siguientes fueron un caos glorioso de sensaciones, sin la mitad de mi sombra, que aparentemente había contenido toda mi tristeza acumulada como una represa conteniendo un río. Me sentía liviana. No feliz exactamente, pero definitivamente no muerta por dentro. Los colores parecían más brillantes, la comida tenía sabor, la música me hacía querer mover los pies, pero había un precio. Cada vez que me alejaba demasiado de Badir, sentía un tirón en el pecho, como si alguien estuviera jalando de ese hilo invisible que nos conectaba. Al principio era solo incómodo, como un músculo adolorido, pero después de 24 horas separados, el dolor se volvió insoportable. Me encontré a mí misma arrastrándome fuera de mi departamento a las 3 de la madrugada, siguiendo ese hilo como si fuera una brújula que solo apuntaba en una dirección, hacia él. Lo encontré en el techo de un edificio abandonado en el distrito industrial, mirando las luces de la ciudad. Cuando me escuchó subir las escaleras de emergencia, no se volteó. Pensé que tardarías más en venir, dijo, su voz apenas audible sobre el viento. La mayoría aguanta al menos 3 días antes de que el dolor los obligue a buscarme. ¿La mayoría? Me acerqué, el dolor en mi pecho disminuyendo con cada paso. ¿Cuántas veces has hecho esto? Nunca de esta forma. Finalmente se volteó, y pude ver las ojeras bajo sus ojos, las líneas de tensión alrededor de su boca. Tu sombra se supone que debía ser absorbida completamente, pero en lugar de eso, se partió, creó un vínculo, y ahora estamos atados el uno al otro de una forma que no puedo deshacer. No puedes o no quieres. Sus ojos brillaron con algo peligroso. Ambas cosas. Se hizo un silencio tenso entre nosotros, roto solo por el sonido distante del tráfico nocturno. La ciudad se extendía debajo de nosotros como un mar de luces que parpadeaban en la niebla. Explícamelo, dije finalmente. Explícame cómo funciona esto. ¿Cómo funciona tu don? No es un don. Su risa fue amarga. Es una maldición. Hace 20 años, cuando tenía 15, mi padre era un recolector. ¿Sabes lo que son, verdad? Asentí. Todo el mundo en Lumina sabía sobre los recolectores. Eran agentes del gobierno que mantenían el equilibrio de las sombras en la ciudad, asegurándose de que nadie acumulara demasiada oscuridad. Oficialmente, eran terapeutas especializados. Extraoficialmente, eran policías de las emociones, borrando recuerdos traumáticos y ajustando las sombras de las personas para mantener la paz social. Mi padre estaba obsesionado con la obsidiana negra, continuó Badir, mirando sus manos. Creía que si podía descifrar su secreto, podría controlar todas las sombras de Lumina, así que experimentó, primero con animales, luego con voluntarios, y finalmente conmigo. Badir me sumergió en una piscina de obsidiana líquida. Su voz era plana, desprovista de emoción, como si estuviera relatando algo que le había pasado a otra persona. Dijo que era para hacerme más fuerte, para convertirme en el recolector perfecto. Pero lo que realmente hizo fue quemar mi sombra hasta las cenizas. Cuando salí ya no proyectaba oscuridad, y sin sombra empecé a desvanecerme, literalmente. Mis bordes se volvieron borrosos. La gente empezó a olvidarme minutos después de conocerme. Era como si la realidad misma intentara borrarme de la existencia. ¿Cómo sobreviviste?
Robé mi primera sombra por accidente. Un compañero de clase. No sabía lo que estaba haciendo, solo sabía que necesitaba oscuridad desesperadamente. Cuando la tomé me solidifiqué de nuevo, pero solo duró 3 semanas, y entonces tuve que robar otra y otra. He estado haciéndolo durante 20 años, Alessandra. 20 años de robar pedazos de otras personas para mantenerme entero. Mi pecho se apretó con una emoción que no había sentido en años. Compasión. ¿Qué pasó con tu padre? Los recolectores lo encontraron. Lo que hizo conmigo era ilegal, incluso para sus estándares. Lo borraron. Hizo una pausa. Literalmente. Eliminaron su sombra completamente, y con ella toda prueba de que alguna vez existió. Ni siquiera aparece en fotografías viejas ahora. Es como si nunca hubiera nacido. Eso es horrible. Es lo que merecía. Se levantó del borde del techo y caminó hacia mí. Pero eso me deja con un problema. Los recolectores ahora saben de mí. Han estado rastreándome durante años y cada vez se acercan más. Y ahora que estás conectada a mí, estoy en peligro también. Terminé por él. Exacto. Se detuvo frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor radiando de su cuerpo. Deberías odiarme, debería dejarte ir, encontrar una forma de romper este vínculo. Pero tu sombra cerró los ojos. Tu sombra es la primera en 20 años que no me quema por dentro. Es la primera que se siente como si perteneciera. Mi mano se movió antes de que mi mente pudiera detenerla, tocando su mejilla. Él abrió los ojos de golpe, sorprendido. Enséñame, dije. Enséñame a ver las sombras como tú las ves. Si vamos a estar atados de todos modos, quiero entender este mundo en el que me arrastraste. Una sonrisa lenta, genuina, se extendió por su rostro. ¿Estás segura? Una vez que veas las sombras de todos, nunca podrás dejar de verlas. Sabrás cada secreto, cada mentira, cada dolor oculto de cada persona que conozcas. Bien, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Ya me cansé de vivir en la superficie de las cosas. Y así comenzó mi educación en el mundo oculto de las sombras. Badir me enseñó que cada sombra tenía su propio lenguaje. Las sombras de las personas felices bailaban y se estiraban, juguetonas como cachorros. Las sombras de los mentirosos se retorcían y esquivaban, nunca del todo alineadas con sus cuerpos. Las sombras de los traumatizados se arrastraban detrás de ellos, pesadas y lentas, exactamente como la mía había sido. Pero lo más fascinante eran las sombras de los enamorados. Cuando dos personas realmente se amaban, sus sombras se entrelazaban, fusionándose en los bordes como acuarelas, mezclándose en papel mojado. ¿Y nosotros?, pregunté una noche mientras caminábamos por el mercado de Obsidiana, ese laberinto de puestos y vendedores que solo abría después de medianoche. Nuestras sombras están... Mira por ti misma, dijo, señalando el suelo bajo una farola. Lo hice y mi respiración se detuvo. Mi sombra, más delgada ahora que solo era la mitad de lo que había sido, se entrelazaba con la de él, que finalmente había comenzado a aparecer desde que absorbió parte de mi oscuridad. Se movían juntas como dos bailarines que conocían perfectamente los pasos del otro, fundiéndose y separándose en un ritmo hipnótico. Eso no significa... Comencé, pero las palabras murieron en mi garganta. ¿Qué no significa nada? Badir se detuvo y me hizo girar para mirarlo. ¿Que no significa que estoy enamorándome de ti? ¿Que no significa que cada vez que te alejas siento como si me arrancaran el corazón? ¿Que no significa que por primera vez en 20 años he encontrado a alguien que me ve realmente, no como un monstruo, sino como un hombre? Badir, No tienes que decir nada, dijo rápidamente apartando la mirada.
Sé que esto es complicado. Sé que te arrastré a esto sin tu consentimiento. Sé que probablemente me odias. VC antes de que pudiera terminar. No fue un beso suave o tentativo. Fue desesperado y hambriento, como si lleváramos años esperando este momento. Sus brazos me rodearon, apretándome contra él, y sentí cómo nuestras sombras se fusionaban completamente bajo nuestros pies, convirtiéndose en una sola masa de oscuridad pulsante. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. No te odio, susurré contra sus labios. Debería, pero no puedo. Me devolviste mi vida, Badir. Me enseñaste a sentir de nuevo. ¿Cómo podría odiarte por eso? Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. Alessandra. Fue entonces cuando escuché los gritos. Al principio pensé que había sido mi imaginación, pero Badir se tensó inmediatamente, su cabeza girando hacia la entrada del mercado. «¡Recolectores!», susurró, y el miedo en su voz hizo que mi sangre se helara. El mercado de obsidiana estalló en caos. Los vendedores comenzaron a empacar sus mercancías con prisa frenética, y los compradores corrían en todas direcciones. Vi por qué un segundo después. Entraron como una inundación de luz blanca, una docena de figuras vestidas con trajes plateados, que brillaban con un resplandor antinatural, los recolectores, y no venían a negociar. «Badir Solís», llamó una voz amplificada. «Estás bajo arresto por robo ilegal de sombras y alteración no autorizada de memorias. Ríndete pacíficamente y la chica no será dañada». «¡Corre!», me dijo Badir, empujándome hacia el laberinto de puestos. «¡Corre y no mires atrás! ¡No te voy a dejar!». «¡Alessandra!», me agarró por los hombros, sus ojos ardiendo con intensidad. «Si nos atrapan a ambos, borrarán tu sombra completamente. Borrarán cada recuerdo que tienes de mí, de los últimos días, de todo». «¿Es eso lo que quieres?». «No», admití, las lágrimas quemando mis ojos. «Pero tampoco quiero perderte». «No me vas a perder». Presionó algo frío en mi mano, una piedra de obsidiana, pulida hasta brillar. «Toma esto. Tiene un fragmento de tu sombra dentro. Mientras la tengas, siempre podrás encontrarme. Siempre». «Badir, te amo», dijo, y entonces me empujó hacia la oscuridad del mercado. Corrí. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida, mis pulmones ardiendo, mis piernas temblando. Detrás de mí escuchaba gritos y el sonido de cosas rompiéndose. Escuchaba la voz de Badir, desafiante incluso mientras luchaba, pero no miré atrás, no podía. Encontré una salida trasera del mercado, un túnel de mantenimiento que olía a moho y obsidiana húmeda. Me arrastré a través de él, la piedra que Badir me había dado apretada en mi puño, hasta que los bordes me cortaron la piel. Cuando finalmente emergí en una calle lateral desierta, el silencio era ensordecedor. El mercado estaba a 3 cuadras de distancia, pero podía ver las luces de los recolectores brillando contra el cielo nocturno. Me derrumbé contra una pared, sollozando, el dolor en mi pecho ahora insoportable. El vínculo se estiraba, tirando de mí como un gancho enterrado en mi corazón. Badir estaba vivo, podía sentirlo, pero estaba lejos, demasiado lejos. Miré la piedra de obsidiana en mi mano. En su superficie pulida podía ver mi propio reflejo distorsionado, y detrás de él, como una imagen fantasma, podía ver a Badir. Estaba en algún tipo de celda blanca, brillante, con las muñecas atadas con grilletes que brillaban con luz antinatural. «Alessandra», susurró su voz, aunque sus labios en el reflejo no se movieron. «Puedes oírme, ¿verdad?, a través de la piedra». «Badir», dije, mi voz quebrándose. «¿Dónde estás? ¿Cómo te encuentro? No lo hagas».
Su imagen en la piedra sacudió la cabeza. Es demasiado peligroso. Los recolectores quieren usarme para llegar a ti. Piensan que si me tienen, vendrás a mí, y entonces pueden borrarnos a ambos. Entonces déjame ir, susurré. Rompe el vínculo. Hazlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. No puedo. Su voz se quebró. Alessandra, he intentado. Desde que me capturaron, he intentado romper el vínculo, pero tu sombra se niega a soltarme. Es como si hubieras elegido estar atada a mí, y las sombras siempre respetan las elecciones del corazón. Cerré los ojos, las lágrimas derramándose. Entonces, ¿qué hacemos? Sobrevives, dijo simplemente. Vives la vida que recuperaste. Vives por ambos. No. Abrí los ojos, la determinación endureciendo mi resolución. No voy a dejarte pudrir en una celda mientras yo finjo que todo está bien. Me enseñaste a sentir de nuevo, Badir. Me enseñaste que vale la pena luchar por algunas cosas. Y tú vales la pena. Alessandra, voy a encontrar una forma de sacarte de ahí, prometí. No sé cómo todavía, pero lo haré, aunque tenga que robar cada maldita sombra en Lumina para hacerlo. Su imagen en la piedra sonrió. Esa sonrisa de medio lado que hacía que mi corazón se saltara latidos. Ahí está mi chica salvaje, la que pensé que había enterrado bajo años de tristeza. Me ayudaste a encontrarla de nuevo, dije en voz baja. Ahora déjame devolverte el favor. Los siguientes días fueron un torbellino de planificación e investigación. Descubrí que los recolectores mantenían su base principal en las profundidades de la montaña donde se fundó Lumina, en las antiguas minas de obsidiana que habían sido selladas hace décadas. La entrada estaba fuertemente vigilada, pero había túneles de mantenimiento, alcantarillas, docenas de formas de infiltrarse si eras lo suficientemente valiente o lo suficientemente estúpida. Probablemente era ambas cosas. Pero no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda, y solo conocía un lugar donde podría encontrarla, el mismo mercado de donde habíamos huido. El mercado de obsidiana se había recuperado sorprendentemente rápido. Solo 3 días después de la redada, los vendedores habían regresado, aunque había más guardias ahora, más tensión en el aire. Encontré a quien buscaba en un puesto del fondo, vendiendo amuletos de protección hechos de obsidiana negra. Era una mujer mayor, probablemente de 70 años, con el cabello blanco recogido en una trenza gruesa y ojos que brillaban con conocimiento antiguo. Sabía que vendrías, dijo cuando me acerqué, sin siquiera levantar la vista de su trabajo. La chica con la sombra partida, la que robó el corazón del ladrón. Necesito tu ayuda, dije sin rodeos. Lo sé. Finalmente me miró, y vi compasión en sus ojos arrugados. Quieres entrar a la fortaleza de los recolectores. Quieres recuperar a tu amor. Pero no sabes que lo que pides es muerte. Prefiero morir luchando que vivir sin él, dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. La mujer estudió mi rostro durante un largo momento, luego asintió. Muy bien, te ayudaré, pero no porque crea que tengas oportunidad de éxito. Te ayudaré porque tu sombra merece la oportunidad de luchar por lo que ama. Me entregó un mapa dibujado a mano, mostrando los túneles bajo la montaña. Este es el camino más seguro. Pero una vez que estés dentro, estarás sola. Los recolectores detectan sombras extrañas instantáneamente. Serás encontrada en minutos. ¿Y si no tuviera sombra? Pregunté, una idea loca formándose en mi mente. ¿Y si la dejara aquí, contigo, como hizo Badir cuando roba las sombras de otros? Sus ojos se abrieron de par en par. Eso te mataría, niña. Sin sombra, te desvanecerías en horas. Badir ha sobrevivido 20 años sin la suya, argumenté. Puedo sobrevivir unas horas.
Adir roba sombras de otros para mantenerse sólido. Tú no sabes cómo hacer eso. Entonces, enséñame. Y así lo hizo. Gracias por acompañarme hasta aquí en esta historia. Si te está emocionando tanto como a mí, comparte este video con alguien que ame las historias de amor imposibles. Y quédate hasta el final, porque lo que viene te va a sorprender. Dejar mi sombra fue más difícil de lo que esperaba. No fue físicamente doloroso, exactamente, pero fue como arrancar una parte fundamental de mí misma. La mujer del mercado, que se presentó como Doña Carmela, me guió a través del proceso. Me hizo pararme en un círculo de obsidiana pulida bajo la luz de una luna llena artificial proyectada por cristales especiales. Respira profundo, instruyó. Conecta con tu sombra. Agradécele por todo lo que ha cargado por ti, y luego déjala ir. Cerré los ojos y me concentré en esa oscuridad que había sido mi compañera constante durante 27 años. Sentí cada recuerdo que contenía, cada lágrima que había absorbido, cada momento de dolor que había guardado para que yo pudiera funcionar. Gracias, susurré. Gracias por mantenerme a salvo todo este tiempo. Pero ahora necesito que me dejes ser fuerte. Mi sombra se elevó del suelo como humo, separándose de mí lentamente. El proceso tomó casi 1 hora y cuando terminó me sentí extrañamente liviana, etérea, como si pudiera flotar si no me concentraba en mantener los pies en el suelo. «Tienes 6 horas», dijo Doña Carmela, guardando mi sombra cuidadosamente en un frasco de obsidiana sellado. «Tal vez 7 si tienes suerte. Después de eso, comenzarás a desvanecerte, y una vez que cruces el punto de no retorno, ni siquiera recuperar tu sombra te salvará». «Entendido», dije, aunque mi voz sonaba distante a mis propios oídos. Me dio una mochila pequeña con suministros, una linterna, un cuchillo de obsidiana y 3 viales de lo que llamó esencia de sombra. Sombras robadas y condensadas en forma líquida que podría beber para mantenerme sólida si comenzaba a desvanecerme demasiado rápido. «Úsalos con moderación», advirtió. «Cada vial te dará 15 minutos de solidez, pero te harán adicta. Muchos ladrones de sombras han perdido sus almas por depender demasiado de estos». Asentí, guardando los viales cuidadosamente. Luego seguí el mapa hacia los túneles. La entrada era exactamente donde Doña Carmela había dicho, una rejilla de alcantarilla escondida detrás de un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. La levanté con esfuerzo. Era más pesada de lo que parecía. Y me deslicé dentro. Los túneles olían a humedad y obsidiana antigua. Mis pasos no hacían sonido en el suelo de piedra, lo cual era útil pero también inquietante. Sin mi sombra, era como si el mundo apenas me registrara. Caminé durante lo que parecieron horas, siguiendo el mapa bajo la luz de mi linterna. El túnel descendía en espiral hacia las entrañas de la montaña y con cada paso sentía el peso de la piedra presionando sobre mí. Finalmente llegué a la entrada de la fortaleza. Era exactamente como la había imaginado. Una puerta masiva de obsidiana negra, grabada con símbolos que brillaban débilmente con luz plateada. 2 guardias estaban apostados a cada lado, vestidos con esos trajes plateados característicos de los recolectores. Contuve la respiración y caminé directamente hacia ellos. Pasé a centímetros de distancia. Ninguno me miró. Sin sombra, era invisible para ellos, exactamente como Doña Carmela había prometido. Una vez dentro, el verdadero desafío comenzó. La fortaleza era un laberinto de pasillos blancos e iluminados con esa misma luz antinatural que hacía que mis ojos dolieran. Cada pocos metros había puertas selladas y detrás de cada puerta podía sentir la presencia de sombras atrapadas.
Usé la piedra de obsidiana que Badir me había dado como brújula, siguiendo el tirón hacia donde sabía que estaba. El vínculo entre nosotros vibraba con urgencia, guiándome más profundo en la fortaleza. Lo encontré en el nivel más bajo, en una celda con paredes de cristal que amplificaban la luz hasta que era casi cegadora. Badir estaba de rodillas en el centro, con grilletes que brillaban en sus muñecas y tobillos. Su piel estaba pálida, casi traslúcida, y pude ver que estaba comenzando a desvanecerse de nuevo sin acceso a las sombras de otros. «Badir», susurré, presionando mis manos contra el cristal. Su cabeza se levantó de golpe, sus ojos encontrando los míos, aunque no debería haber podido verme. Pero el vínculo entre nosotros era más fuerte que cualquier invisibilidad. «¿Alessandra?» Su voz estaba ronca. «¿Qué? ¿Cómo?» «Dejé mi sombra atrás», expliqué rápidamente. «Tengo menos de 6 horas para sacarte de aquí antes de que comience a desvanecerme también». «Estás loca», dijo, pero había admiración en su voz. «Absolutamente loca. Aprendí del mejor». Examiné la cerradura de la celda. Era una combinación de tecnología y magia, diseñada para ser abierta solo por los recolectores. «¿Cómo la abro?» «No puedes», dijo. «La cerradura está vinculada a las sombras de los guardias. Solo ellos pueden abrirla». «Entonces tendré que robar la sombra de un guardia», dije, sacando el cuchillo de obsidiana que doña Carmela me había dado. «Alessandra, no. Nunca has robado una sombra antes. Si lo haces mal, podrías... ¿morir?» Me reí sin humor. «Ya estoy muriendo, Badir. Cada minuto que paso sin mi sombra me acerca más al olvido, así que realmente no tengo nada que perder». Antes de que pudiera detenerme, salí de la celda y busqué al guardia más cercano. Lo encontré en el pasillo, haciendo su ronda. Sin pensarlo 2 veces, me acerqué por detrás y presioné el cuchillo de obsidiana contra su espalda. La hoja brilló, y sentí cómo su sombra fluía hacia mí como agua fría. El guardia colapsó sin un sonido, y yo absorbí su oscuridad, sintiéndola llenar el vacío dentro de mí. Por un momento glorioso me sentí completa de nuevo, sólida, real. Pero entonces la sombra comenzó a luchar contra mí, quemándome desde adentro. No era mía, no encajaba. Era como usar ropa de alguien más que era del tamaño incorrecto. Ignoré el dolor y corrí de regreso a la celda de Badir. Presioné mi mano contra el escáner, y la sombra robada respondió, reconociendo el patrón del guardia. La puerta se deslizó abierta. «Vamos», dije, extendiendo mi mano hacia Badir. Él la tomó, y el momento en que nuestras pieles se tocaron, algo extraordinario sucedió. La sombra robada que estaba quemándome fluyó naturalmente hacia él, y vi cómo su forma se solidificaba, el color regresando a su piel. «Tu cuerpo reconoce mi toque», dijo con asombro. «Transfiere automáticamente las sombras robadas a mí porque el vínculo sabe que las necesito más que tú». «Eso significa que somos el equipo perfecto», dije con una sonrisa. «Yo robo, tú absorbes. Ahora muévete antes de que más guardias lleguen». Corrimos. El camino de salida fue caótico. Las alarmas sonaban. Luces rojas parpadeaban por todos lados. Robé 2 sombras más en el camino, transfiriéndolas a Badir cada vez. Con cada sombra que absorbía, se volvía más fuerte, más sólido, hasta que finalmente comenzó a proyectar su propia sombra de nuevo, aunque era un patchwork de oscuridades diferentes, un mosaico de las personas que había robado. Llegamos a los túneles justo cuando mi cuerpo comenzó a fallarme. Miré mis manos y vi que se estaban volviendo traslúcidas, mis dedos desapareciendo en los bordes. «Alessandra», jadeó Badir, sosteniéndome cuando tropecé. «Tienes que beber la esencia de sombra, ahora». Saqué uno de los viales con dedos temblorosos y lo bebí de un trago.
El líquido sabía a humo y recuerdos amargos, pero funcionó. Mi forma se solidificó instantáneamente, aunque podía sentir el tirón adictivo que doña Carmela había advertido. ¿Cuánto falta para llegar a la superficie?, pregunté, apoyándome pesadamente en Badir. 20 minutos, dijo su voz tensa. Tal vez menos si corremos. Corrimos. Emergimos del túnel justo cuando el sol comenzaba a salir, pintando el cielo de lumina en tonos de rosa y dorado. Doña Carmela nos estaba esperando, el frasco con mi sombra en sus manos. «Llegaron justo a tiempo», dijo abriéndolo. 5 minutos más y habría sido demasiado tarde. Mi sombra fluyó de regreso a mí como un río encontrando su cauce, y sentí cómo cada parte de mí que había estado flotando a la deriva se ancló de nuevo. El alivio fue tan intenso que me derrumbé en los brazos de Badir. «Te tengo», susurró contra mi cabello, «siempre te tendré». Los días siguientes fueron de esconderse y planear. Los recolectores sabían que habíamos escapado y Lumina ya no era segura para nosotros. «Hay otros lugares», dijo Badir una noche, mientras empacábamos lo poco que teníamos. «Ciudades donde las sombras son diferentes, donde los recolectores no tienen poder. Podríamos ir a Oaxaca, donde dicen que las sombras bailan solas durante el Día de Muertos, o a las selvas de Chiapas, donde las sombras de los árboles antiguos guardan secretos de civilizaciones perdidas». «¿Y qué hay de tu necesidad de robar sombras?», pregunté. «¿Cómo sobrevivirás sin...?» «Tengo la tuya», me interrumpió suavemente, entrelazando nuestros dedos. «Nuestro vínculo me alimenta tanto como me alimentaban las sombras robadas. Tal vez más, porque esta es dada libremente, con amor». «Con amor», repetí, las palabras sintiéndose correctas en mi boca. Nos besamos bajo las luces de neón de Lumina por última vez, nuestras sombras fusionándose completamente bajo nuestros pies, creando una oscuridad compartida que era más fuerte que la suma de nuestras partes individuales. 3 meses después, recibí una carta de doña Carmela. Los recolectores habían abandonado su búsqueda, declarándonos muertos después de que no pudieran encontrar ningún rastro de nuestras sombras en Lumina. Éramos libres, en la forma en que solo pueden serlo aquellos que han muerto para su vida anterior y renacido como algo nuevo. Badir y yo nos establecimos en un pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca, donde las sombras realmente bailaban solas durante el Día de Muertos. Abrimos una pequeña tienda vendiendo amuletos de obsidiana y enseñando a otros cómo leer sus propias sombras, cómo abrazar la oscuridad en lugar de temerle. Y cada noche, cuando el sol se ponía y nuestras sombras se extendían largas sobre el suelo, las veía entrelazarse en ese baile eterno que habían comenzado en un callejón de Lumina. Un baile que continuaría mientras nuestros corazones latieran juntos. Porque resultó que Badir tenía razón desde el principio. Me robó el alma, pero me devolvió la vida. Y yo, a cambio, le di algo que pensó que había perdido para siempre. Un hogar. No en un lugar, sino en una persona. En mí. Epílogo. 6 años después. La niña que nació con 2 sombras era el orgullo de nuestro pequeño pueblo en Oaxaca. Xochitl tenía 5 años cuando descubrió que podía separar sus sombras y hacerlas bailar independientemente una de la otra. Una era mía, heredada de mi línea maternal. La otra era de Badir, oscura como la obsidiana fundida y brillante en los bordes como brasas moribundas. «¡Mami, mira!», gritó esa tarde de octubre, mientras yo preparaba pan de muerto en nuestra pequeña cocina. «Puedo hacer que peleen». Salí al patio trasero y encontré a mi hija orquestando una batalla épica entre sus 2 sombras, que se perseguían una a la otra en círculos mientras ella reía con deleite. Su cabello negro ondeaba en el viento de la tarde, y sus ojos,
uno dorado como los de su padre, uno café como los míos, brillaban con alegría pura. Xochitl, cariño, ya te dije que no hagas eso en público, la regañé suavemente, mirando alrededor para asegurarme de que ningún vecino estuviera mirando. Aunque la gente de este pueblo era más abierta sobre las sombras que en Lumina, una niña con 2 sombras todavía era algo que atraía atención no deseada. Pero papá dice que mis sombras son especiales, protestó, sus sombras deteniéndose instantáneamente y fusionándose de nuevo en una sola masa oscura bajo sus pies. Dice que soy la primera en generaciones que nació de un vínculo de sombra verdadero. Tu padre dice muchas cosas, murmuré, aunque no pude evitar sonreír. Badir emergió del taller que habíamos construido al lado de nuestra casa, sus manos manchadas de polvo de obsidiana. Había estado tallando amuletos toda la mañana, preparándose para la avalancha de turistas que llegarían en unos días para el Día de Muertos. «¿Escuché mi nombre?», preguntó levantando a Xochitl en sus brazos. Ella gritó de alegría, enredando sus pequeños brazos alrededor de su cuello. Estaba diciéndole a nuestra hija que no debería exhibir sus habilidades tan abiertamente, dije, cruzando los brazos, pero sin poder mantener el tono severo. Ver a Badir con Xochitl siempre derretía cualquier pretensión de disciplina que intentaba mantener. «Alessandra tiene razón, pequeña», dijo Badir, bajando su voz a un susurro conspirador que Xochitl podía escuchar perfectamente. «Tus sombras son un secreto especial, como un tesoro, y los tesoros no se muestran a todo el mundo, ¿verdad?» «Solo a las personas especiales», concordó Xochitl solemnemente, «como la abuela Carmela cuando viene a visitarnos». Doña Carmela había hecho el viaje desde Lumina 3 veces en los últimos 6 años. Cada vez traía noticias del mundo que habíamos dejado atrás. Los recolectores habían implementado nuevas leyes, más estrictas. Más gente estaba huyendo de Lumina, buscando lugares donde sus sombras pudieran ser libres. Y cada vez, doña Carmela nos rogaba que no regresáramos, que no nos arriesgáramos a ser capturados de nuevo. «La abuela Carmela es definitivamente especial», dije, revolviendo el cabello de Xochitl. «Ahora ve a lavarte las manos, la cena estará lista pronto». Xochitl salió corriendo hacia la casa, sus 2 sombras separándose brevemente para hacer una pequeña reverencia antes de fusionarse de nuevo. Badir se acercó a mí, rodeándome con sus brazos desde atrás. «¿En qué estás pensando?», preguntó besando mi cuello. «En lo mucho que ha cambiado», admití apoyándome en su abrazo. «Hace 6 años estaba tan perdida que ni siquiera sabía que estaba buscando ser encontrada. Y ahora tenemos esto, una vida, una familia, una hija que puede hacer cosas que ninguno de nosotros pensó que eran posibles». «¿Extrañas Lumina?». Su voz era cuidadosa, como si temiera la respuesta. «Extraño partes de ella», dije honestamente. «Extraño las luces de neón reflejándose en las calles mojadas. Extraño el mercado de obsidiana. Extraño la versión de mí que descubrí esa noche en el callejón cuando por primera vez en años me sentí viva. Pero», me instó, «pero esa versión de mí era solo el comienzo». Terminé girándome en sus brazos para mirarlo. «La versión de mí que soy ahora es mejor, más fuerte, más completa, y eso es gracias a ti, a nosotros, a todo lo que construimos juntos». Badir sonrió, esa sonrisa de medio lado que todavía hacía que mi corazón se saltara latidos incluso después de todos estos años. «¿Sabías que cuando te conocí pensé que eras la persona más triste que había visto?». «Qué romántico», dije secamente. «Déjame terminar», se rió. «Pensé que eras la persona más triste que había visto, pero también la más hermosa, porque incluso con toda esa oscuridad dentro de ti, seguías levantándote cada mañana, seguías caminando por esas calles».
Seguías existiendo, aunque cada parte de ti quería desaparecer. Badir, y cuando robé tu sombra y vi todo lo que contenía, cada dolor, cada lágrima, cada momento de desesperación, me enamoré de ti, porque eres la persona más fuerte que conozco, Alessandra, y me siento honrado de ser el hombre que te ayudó a recordar tu propia fuerza. Las lágrimas quemaban mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Te amo, dije simplemente. Te amo por robarme mi sombra. Te amo por enseñarme a sentir de nuevo. Te amo por darme a Xochitl. Te amo por construir esta vida conmigo. Y yo te amo por salvarme, respondió, presionando su frente contra la mía, por ser lo suficientemente valiente como para infiltrarte en la fortaleza de los recolectores, por ser lo suficientemente loca como para dejar tu sombra atrás, por elegirme una y otra vez, incluso cuando habría sido más fácil alejarte. Nuestras sombras se fusionaron bajo nuestros pies, como siempre lo hacían cuando estábamos cerca, creando esa oscuridad compartida que era más brillante que cualquier luz. Esa noche, después de acostar a Xochitl, Badir y yo nos sentamos en el techo de nuestra casa mirando las estrellas. El pueblo se extendía debajo de nosotros, las luces titilando como luciérnagas. En la distancia podíamos ver las montañas donde habíamos construido nuestro hogar, majestuosas y eternas. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunté en voz baja, de haberme robado la sombra esa noche, de todo lo que vino después. Badir me miró, sus ojos reflejando la luz de la luna. Ni un solo día, ni un solo momento, porque robarte tu sombra me llevó a encontrar algo que pensé que había perdido para siempre. ¿Qué? Un futuro, dijo simplemente. Durante 20 años solo existí. Sobreviví día a día, robando sombras para mantenerme sólido, pero nunca pensando más allá de la próxima semana, el próximo mes. No tenía planes, no tenía sueños, solo tenía la necesidad constante de no desaparecer. Tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos. Pero contigo, Alessandra, tengo un futuro. Veo los próximos 50 años extendiéndose ante nosotros. Veo a Xochitl creciendo, descubriendo sus propias habilidades. Veo más niños, tal vez. Veo envejecer contigo, nuestras sombras entrelazándose incluso cuando nuestros cuerpos se vuelvan lentos y nuestros cabellos se tornen blancos. Eso suena hermoso, susurré. Es más de lo que pensé que tendría, admitió. Y es todo gracias a ti. Nos quedamos sentados en silencio por un momento, simplemente disfrutando de la cercanía del otro. Luego, Badir habló de nuevo, su voz más seria. Alessandra, hay algo que he estado queriendo decirte. Algo que doña Carmela mencionó en su última visita. Mi estómago se apretó. ¿Qué cosa? Los recolectores están cambiando sus tácticas. Ya no solo están borrando a las personas que consideran peligrosas, ahora están reclutando, buscando personas con habilidades especiales de sombra y ofreciéndoles trabajar para ellos. Y han estado preguntando por nosotros específicamente. ¿Por qué? Aunque ya conocía la respuesta. Por Xochitl, dijo en voz baja. Una niña nacida de un vínculo de sombra, que puede controlar dos sombras independientemente. Es algo que nunca han visto, y lo que no entienden, intentan controlar. El miedo se retorció en mi estómago. ¿Qué hacemos? Doña Carmela sugiere que nos movamos de nuevo, más al sur, tal vez a Guatemala o incluso hasta Costa Rica. Algún lugar donde los recolectores no tengan jurisdicción. No, dije firmemente. No voy a pasar el resto de mi vida huyendo. No voy a criar a nuestra hija enseñándole que tiene que esconderse de lo que es. Entonces, ¿qué sugieres? Me levanté, caminando hasta el borde del techo. Mis sombras,
porque ahora tenía dos, una que había recuperado y otra nueva que había crecido desde mi vínculo con Badir, se extendían largas bajo la luz de la luna. Sugerío que dejemos de escondernos, dije, girándome para mirarlo. Sugerío que construyamos algo aquí, no solo para nosotros, sino para otros como nosotros. Un refugio. Un lugar donde las personas con sombras inusuales puedan venir y aprender a controlarlas, a celebrarlas, sin miedo a ser borradas o reclutadas por los recolectores. Badir se puso de pie lentamente, una sonrisa creciendo en su rostro. Una academia, como las que existían hace siglos, antes de que los recolectores tomaran el control. Exactamente, dije, la excitación creciendo en mi pecho. Tienes el conocimiento de cómo funcionan las sombras. Yo tengo la experiencia de haber sido salvada de la oscuridad. Juntos podríamos enseñar a otros, podríamos crear un lugar seguro. Sería peligroso, advirtió Badir. Los recolectores no lo verían con buenos ojos. Que vengan, dije ferozmente. La última vez que intentaron separarnos, fallaron, y esta vez no estaremos solos. Tendremos estudiantes, tendremos aliados, tendremos una comunidad. Badir me atrajo hacia él, sus ojos ardiendo con orgullo. Ahí está mi chica salvaje de nuevo, la que irrumpió en la fortaleza de los recolectores sin miedo. No estaba sin miedo, lo corregí. Estaba aterrorizada, pero el amor es más fuerte que el miedo. Me enseñaste eso. Nos besamos bajo las estrellas y sentí cómo nuestras sombras se elevaban del techo, entrelazándose en el aire como humo, como bailarinas, como amantes eternos. Y en ese momento supe con certeza absoluta que habíamos tomado la decisión correcta. No huiríamos más, lucharíamos, construiríamos. Crearíamos un futuro no solo para nosotros, sino para todos aquellos que vendrían después, porque al final eso era lo que significaba el amor verdadero. No solo salvarse el uno al otro, sino salvar al mundo juntos, una sombra a la vez. 5 años más tarde, la Academia de Sombras Libres había crecido más allá de nuestros sueños más salvajes. Lo que comenzó como una idea descabellada en un techo bajo las estrellas se había convertido en una institución próspera con más de 50 estudiantes de toda Latinoamérica. Niños y adultos que habían sido rechazados, perseguidos o simplemente incomprendidos por sus habilidades únicas con las sombras, ahora tenían un lugar donde podían aprender, crecer y florecer. Xochitl, ahora de 10 años, era la asistente de enseñanza más joven que habíamos tenido. Sus 2 sombras podían separarse completamente de su cuerpo y actuar de forma independiente, una habilidad que usaba para ayudar a enseñar a los estudiantes más jóvenes los fundamentos del control de sombras. Y yo finalmente había encontrado mi propósito. Durante años me había sentido perdida, sin dirección, como si estuviera flotando a través de la vida sin ancla. Pero aquí, rodeada de personas que entendían lo que era luchar contra su propia oscuridad, había encontrado mi lugar. Era la noche antes del Día de Muertos, y la academia estaba llena de preparativos. Los estudiantes habían pasado semanas creando ofrendas elaboradas, no solo para sus seres queridos fallecidos, sino también para las sombras perdidas, aquellas que habían sido borradas por los recolectores y ya no existían en ninguna forma. Badir y yo estábamos en el salón principal, ayudando a colgar las últimas decoraciones, cuando doña Carmela llegó sin previo aviso. Pero no estaba sola. Detrás de ella venían 3 personas que no había visto en más de una década, antiguos estudiantes míos de la universidad, de antes de que la tristeza me consumiera, y con ellos traían noticias que cambiarían todo. Los recolectores están en crisis, anunció doña Carmela sin preámbulos.
Su líder ha sido destituido. Acusaciones de corrupción, de borrar sombras sin causa justificada, de crear el clima de miedo que ha dominado Lumina durante décadas. Y el nuevo consejo quiere hacer las cosas de manera diferente. ¿Qué significa eso?, pregunté, mi corazón latiendo más rápido. Uno de mis antiguos estudiantes, ahora una mujer de 30 y tantos años con una sombra que brillaba suavemente dorada, dio un paso adelante. Significa que quieren aliarse con tu academia, Alessandra. Quieren enviar a sus reclutas aquí para entrenar. Quieren aprender de tus métodos, de cómo enseñas a las personas a abrazar sus sombras en lugar de temerlas. No podía creerlo. Esto es real. Es real, confirmó doña Carmela. Y más que eso, han levantado la orden de arresto contra ti y Badir. Están ofreciendo disculpas oficiales y compensación por todo lo que sufrieron. Miré a Badir, quien parecía igualmente aturdido. Luego miré alrededor del salón, a todos los estudiantes que habían confiado en nosotros, que habían venido a este lugar buscando refugio y esperanza. No necesitamos su compensación, dije finalmente. Pero aceptaremos su alianza, con condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó mi antigua estudiante. Primera, ningún estudiante será obligado a trabajar para los recolectores después de graduarse. Segunda, los recolectores nunca volverán a tener el poder de borrar sombras sin supervisión independiente. Tercera, cada persona en Lumina tendrá el derecho de conocer y controlar su propia sombra, sin intervención gubernamental, a menos que representen un peligro real para otros. Hubo un momento de silencio mientras los visitantes procesaban mis demandas. Luego, sorprendentemente, todos asintieron. El nuevo consejo ya estaba considerando reformas similares, dijo mi antigua estudiante. Tus condiciones solo acelerarán el proceso. Esa noche, mientras las celebraciones del Día de Muertos comenzaban en toda la academia, Badir y yo nos escapamos a nuestro lugar favorito en el techo. ¿Puedes creerlo?, preguntó, su voz llena de asombro. Después de todo lo que pasamos, después de todos los años huyendo, finalmente tenemos paz. No solo paz, dije tomando su mano. Tenemos victoria. Cambiamos el sistema que intentó destruirnos. Creamos algo hermoso de nuestro dolor. Creamos algo hermoso de nuestro amor, me corrigió suavemente. Abajo, podíamos ver a Xochitl liderando un grupo de estudiantes más jóvenes en una danza tradicional, sus dos sombras moviéndose independientemente, creando patrones complejos en el suelo que hacían reír y aplaudir a todos. Doña Carmela estaba sentada cerca, sonriendo orgullosamente. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije, apoyando mi cabeza en el hombro de Badir. Los recolectores siempre creyeron que las sombras eran peligrosas, que necesitaban ser controladas y contenidas. Pero resultó que lo único realmente peligroso era el miedo a sentir, el miedo a ser vulnerable, el miedo a abrazar nuestra oscuridad tanto como nuestra luz. Y tú me enseñaste a no tener miedo, dijo Badir, besando mi frente. Me enseñaste que está bien ser vulnerable, que está bien necesitar a alguien, que está bien amar tan profundamente que te aterra la posibilidad de perder. Y tú me enseñaste que está bien sentir, respondí, que la tristeza no es una debilidad, que la oscuridad es solo otra parte de ser humano, que puedo ser fuerte y frágil al mismo tiempo. Nuestras sombras se fusionaron bajo la luz de la luna llena, creando patrones que reflejaban 11 años de amor, lucha, crecimiento y triunfo. Alguna vez te dije, comenzó Badir, su voz volviéndose juguetona, que la primera vez que te vi, tu sombra me susurró algo. ¿Qué te susurró? Me dijo, esta es la mujer que te salvará. Sonrió, y no tenía idea de cuán cierto sería eso. Mi sombra siempre fue más sabia que yo, admití.
Sabía que te necesitaba incluso antes de que yo lo admitiera. Y mi inexistente sombra sabía que te encontraría, dijo. A través de todos esos años de oscuridad, algo dentro de mí siempre supo que había alguien en algún lugar cuya oscuridad encajaría perfectamente con mi luz. Alguien que me haría entero de nuevo. Las lágrimas corrían por mis mejillas ahora, pero eran lágrimas felices. Te amo, Badir Solís, ladrón de sombras. Padre de mi hija, mi compañero en todo, te amaré hasta que nuestras sombras se fundan permanentemente con la oscuridad eterna. Y yo te amaré hasta que las estrellas se apaguen, prometió. Y más allá de eso también, nos besamos mientras abajo las celebraciones continuaban, mientras nuestra hija reía y bailaba, mientras la academia que habíamos construido brillaba con luz y vida. Y en algún lugar distante, en la ciudad de Lumina donde todo había comenzado, las sombras comenzaron a bailar libremente por primera vez en décadas, celebrando no el fin de algo, sino el comienzo de todo, porque al final eso es lo que hace el amor verdadero. No borra tu oscuridad, no niega tu dolor. En cambio, te enseña a bailar con tus sombras, a abrazar cada parte de ti mismo, la luz y la oscuridad, la alegría y el dolor, la fuerza y la fragilidad. Y cuando encuentras a alguien cuyas sombras bailan en perfecta armonía con las tuyas, cuando encuentras a alguien que ve tu oscuridad y no huye, sino que te abraza más fuerte, cuando encuentras a alguien que entiende que el amor verdadero no es solo compartir la luz, sino también compartir la oscuridad, entonces has encontrado algo que ningún recolector puede borrar, algo que ninguna fuerza en el mundo puede destruir. Has encontrado un amor que es más fuerte que el miedo, más brillante que cualquier luz y más eterno que las sombras mismas. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que hace que valga la pena vivir.